Muy buenas, continuamos en el laboratorio de simulación de fisiología. Vamos a continuar con el ejercicio número 1 de mecanismos de transporte y permeabilidad celular. En este vídeo hoy veremos la actividad número 3, que es la simulación de la presión osmótica. Ingresamos desde el menú en el programa y nos dice que los objetivos que vamos a tener al hacer esta actividad son los siguientes, que es explicar que la ósmosis es un tipo especial de difusión. El segundo objetivo es entender que la ósmosis es un proceso pasivo que depende del gradiente de concentración de agua. El tercer objetivo es explicar cómo se relaciona la tonicidad de una solución con los cambios en el volumen celular. Y por último, entender las condiciones que influyen sobre la presión osmótica. Bien, a modo de introducción les comento que una forma especial de difusión, llamada ósmosis, es la difusión de agua a través de una membrana selectivamente permeable. Una membrana se denomina selectivamente permeable, diferencialmente permeable o semipermeable si deja pasar algunas moléculas pero no otras. Dado que el agua puede pasar a través de los poros de la mayoría de las membranas, se puede mover con relativa libertad de un lado de una membrana al otro. La ósmosis se produce siempre que hay una diferencia de concentración de agua entre los dos lados de la membrana. Si ponemos agua destilada a ambos lados de una membrana, no se produce movimiento neto de agua. Recuerda, sin embargo, que las moléculas de agua todavía se mueven entre los dos lados de la membrana. En tal situación, podríamos decir que no hay ósmosis neta. La concentración de agua en una solución depende del número de partículas de soluto presentes. Por esta razón, el aumento de la concentración de solutos coincide con la disminución de la concentración de agua. Dado que el agua se mueve a favor de su gradiente de concentración de un área donde la concentración es mayor a otra donde es menor, siempre se mueve hacia la solución con la mayor concentración de solutos. Del mismo modo, los solutos también se mueven a favor de sus gradientes de concentración. Si colocamos una membrana totalmente permeable a solutos y agua, entre dos soluciones de diferentes concentraciones, entonces todas las sustancias, solutos y agua difunden libremente y se alcanzará un equilibrio entre los dos lados de la membrana. Sin embargo, si utilizamos una membrana selectivamente permeable, que es impermeable a solutos, entonces establecemos una situación en la que el agua se mueve pero no los solutos. En consecuencia, el agua se mueve hacia una solución más concentrada, lo que tiene como resultado un aumento de volumen de ese lado de la membrana. Al aplicar este concepto a un sistema cerrado, donde los volúmenes no pueden cambiar, podemos predecir que la presión en la solución más concentrada se elevará. La fuerza tendría que aplicarse para oponerse a la ósmosis en un sistema cerrado es la presión osmótica. La presión osmótica se mide en milímetros de mercurio. En general, cuanto más impermeable a los solutos, mayor será la presión osmótica. Los cambios osmóticos pueden afectar al volumen de una célula cuando ésta se coloca en diferentes soluciones. El concepto de tonicidad se refiere a la forma en que la solución afecta al volumen de la célula. La tonicidad de una solución nos dice si una célula se encogerá o se hinchará o no. Si la concentración de solutos impermeables es la misma dentro y fuera de la célula, la solución es isotónica. Si hay una mayor concentración de solutos impermeables fuera de la célula que su interior, la solución es hipertónica. Como el movimiento neto de agua sería hacia afuera de la célula, ésta se encogería en una solución hipertónica. Por el contrario, si la concentración de solutos impermeable es menor fuera de la célula que en su interior, entonces la solución es hipotónica. El movimiento neto de agua sería hacia la célula y ésta se hincharía y posiblemente estallaría. Bueno, aquí nos dice qué equipos necesitamos, que son los mismos que venimos utilizando hasta ahora, y con una única diferencia, que vamos a tener ahora un medidor de presión. Bien, como siempre nos hace unas pequeñas preguntas para que nos vayamos metiendo en el tema, y entonces ahora nos pregunta cuál de las siguientes opciones es correcta acerca de la ósmosis. Entonces, esta requiere energía, sabemos que no, es un movimiento contra el gradiente de concentración de agua,
también sabemos que no. ¿Es un tipo de difusión? Sí, sabemos que sí. ¿Y es que se refiere a momentos de soluto? No, sabemos que es un tipo de difusión. Continuamos. La otra pregunta nos dice, ¿qué ocurriría si en una solución hipertónica añadimos una célula? Si tenemos una solución hipertónica que tiene mucho soluto, le añadimos una célula, probablemente lo que va a ocurrir es que la célula va a sacar el agua de la célula y entonces la célula se va a encoger. Entonces, las opciones dice que el agua entraría en la célula, no. La célula se hincha, tampoco. La célula estalla, tampoco. Y la célula se encoge, sería la opción correcta. Bien, otra de las preguntas que nos dice es la variable que puede afectar a la presión osmótica. Es la concentración de los solutos que no difunden, la concentración de los solutos que difunden, la tasa de difusión y la medida del poro. Entonces, como veníamos contando en la introducción, este es un movimiento neto de agua y entonces una de las variables que puede llegar a afectar a la presión osmótica sería la concentración de los solutos que no difunden. El movimiento neto de agua sería, nos dice que el movimiento neto de agua sería dentro de la célula en una solución hipertónica, en una solución hipotónica, isotónica no habría, e hipnótica, bueno, hipnosis no tenemos poder para hacerlo. En el caso de isotónico no ocurriría, y sí ocurriría que el movimiento de agua dentro de la célula sería en una solución hipotónica. Continuamos y entonces vamos al ensayo. Vamos a ver que aquí tenemos el mismo sistema de siempre, nuestros dos vasos, nuestros medidores de concentración de solutos para añadir. Y en este caso vamos a tener, como les comentaba, estos medidores de presión. Entonces lo que nos dice ahora es, volvemos con nuestras membranas de diálisis y tenemos de diferentes tamaños como teníamos en el ejercicio número 1. Nos dice que coloquemos la de exclusión molecular de 20, entonces la colocamos y continuamos. Ahora nos dice que incrementemos la concentración de cloruro de sodio en el vaso de la izquierda a 5 milimolar. Cloruro de sodio 5 milimolar y que lo coloquemos en este tubo. Continuamos, nos dice que una vez que lo añadimos, este sensor nos dice que tenemos 5 milimolar. Agregamos en este otro agua, que es lo que nos está pidiendo ahora. Ahora nos advierte y nos dice que esto descenderá, estas soluciones se pondrán en contacto y empezará a ocurrir este fenómeno. Todo esto ocurre en 1 hora, pero en el software ocurre, recuerden, en 10 segundos. Recuerden también del ejercicio 1 que esta membrana es tan pequeña que no deja pasar a los solutos. Y fíjense que el cloruro de sodio no alcanzó el equilibrio y el movimiento neto de agua se detuvo. Entonces, fíjense que el cloruro de sodio en este otro vaso no entró. ¿Por qué? Porque el tamaño de este poro es demasiado pequeño y no lo deja pasar. Entonces, ¿qué pasó aquí? El agua fluyó desde este vaso a este otro y entonces aumentó la presión. Entonces, fíjense, vamos a guardar los datos aquí. Fíjense que el cloruro de sodio con esta membrana de exclusión molecular de 20, con una concentración de 5 milimolar, alcanzó una presión de 170 milímetros de mercurio. Y no hay tasa de difusión. Ahora nos dice que limpiemos, que enjuaguemos nuestro sistema. Y nos dice ahora que incrementemos esta concentración de cloruro de sodio a 10. Que lo agreguemos en este tubo. Este otro nos pide agua. Y acá nos dice que hagamos una predicción de lo que puede llegar a pasar. Si sabemos que con esta membrana no hay movimiento de solutos y aumento esta concentración, probablemente lo que vaya a ocurrir es que haya más movimiento neto de agua hacia este vaso, al vaso de la izquierda, y probablemente vaya a aumentar esta presión osmótica. Vamos a ver si eso es correcto.
Vamos a iniciar con el ensayo y vemos que el cloro es incapaz de pasar de un sitio a otro y vemos que la presión alcanzada es de 340 milímetros de mercurio. Obviamente que el cloruro de sodio no llega al equilibrio porque esta membrana no lo deja pasar y aumenta la presión. Grabamos estos datos y aquí ya lo tenemos. Bueno, ahora nos dice que retiremos la membrana de 20 y que limpiemos nuestro sistema. Dice que coloquemos una de 50 de exclusión molecular y nos dice que pongamos 10 milimolar de cloruro de sodio en este vaso. Nos pide que coloquemos agua en el otro y que comencemos con el ensayo. Fíjense que el cloruro de sodio por esta membrana de diálisis puede pasar. Y entonces miren lo que ocurrió. Al poder pasar el soluto, el cloruro de sodio llega a un equilibrio a los 10 minutos. O sea que hay una tasa de difusión. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? No hay cambio de presión. El cloruro de sodio difunde por ambos vasos, entonces no hay movimiento neto de agua y no hay cambios en la presión osmótica. Si guardamos los datos, acá vamos a tener el dato que hay una tasa de difusión. Ahora dice que retiremos esta membrana de 50 y que limpiemos nuestros tubos. Ahora dice que nos detengamos un poco y que pensemos la siguiente cuestión. ¿Por qué piensas que no hubo cambio en la presión? Entonces, a pesar de que ya lo dijimos, lo vamos a repasar. El sodio es demasiado pequeño para generar presión, no es la opción correcta. El sodio es capaz de difundir a través de los poros, esa sería la opción correcta. La concentración de sodio es demasiado baja y el sodio no fue añadido. El sodio, si lo añadimos, estaba en una determinada concentración, pero como fue capaz de atravesar esa membrana de diálisis, lo que hizo fue difundir e igualó nuestra solución y no hubo intercambio neto de agua. Bien, ahora nos dice que nos vayamos con una membrana de exclusión de 100. Nos vamos aquí, buscamos nuestra membrana de 100 y la colocamos. Ahora nos dice que incrementemos los niveles de glucosa. Vamos a cambiar de cloruro de sodio, ahora nos vamos a ir a la glucosa. Y nos dice que coloquemos 8 milimolar y que lo añadimos a este vaso. Si bien recuerdo del ejercicio número 1, la glucosa no iba a atravesar esta membrana de diálisis, así que ya podemos ir pensando qué es lo que puede llegar a ocurrir. Agua en este otro vaso y entonces ahora nos dice que vamos a comenzar. ¿Qué podemos predecir nosotros aquí? Como la glucosa no va a poder atravesar, no va a poder difundir y entonces va a ocurrir un movimiento neto de agua y probablemente en el vaso de la izquierda nos va a aumentar la presión, pero vamos a ver si eso es correcto. 36, quedan 10 minutos y ahora se termina el ensayo. La glucosa no alcanzó el equilibrio. Bien, entonces la glucosa, fíjense que está toda aquí, no pasó a este otro vaso, pero sí hubo movimiento neto de agua y no se aumentó la presión. Ahora nos pide que limpiemos. Y nos dice ahora que incrementemos la concentración de glucosa en el tubo de la izquierda a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora nos dice que coloquemos, que vamos a colocar también en el de la derecha, en el vaso de la derecha, 8 milimolar de glucosa. Bien, y lo añadimos. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya sabiendo que por una membrana de exclusión molecular de 100 no es capaz de pasar la glucosa, pero esta vez
sí que van a tener la misma concentración las dos, no va a haber un movimiento neto de agua. Entonces probablemente estas presiones no van a sufrir algún cambio. Pero bueno, vamos a ver si eso es correcto. Pasa el tiempo, damos el tiempo, no hay difusión de solutos o agua y la presión no cambia. Entonces, como estas dos soluciones son isotónicas, no hubo cambio de presión en nuestro sistema. Bien, ahora nos dice que saquemos esta membrana de 100 y que limpiemos nuestro sistema. Y ahora nos dice que pensemos en la siguiente situación. ¿Por qué piensas que no hubo cambio de presión? Aunque ya dijimos la respuesta, sería que los solutos permitieron la difusión a través de los poros. No, porque ya lo vimos en los ensayos que la glucosa con una membrana de 100 de exclusión molecular no es capaz de atravesar. Los solutos no generaron presión osmótica. Esa puede ser una de las opciones. Otra de las opciones es que no hay movimiento de agua debido a que las concentraciones de solutos son las mismas y los solutos no fueron añadidos. Entonces la opción correcta es esa, que no hay movimiento neto de agua debido a que las concentraciones de solutos son las mismas. Llegamos, es la correcta. Bien, ahora nos dice que vayamos con una membrana de 200 de exclusión molecular. Entonces colocamos nuestra membrana de 200 y nos dice que coloquemos 8 milimolar de glucosa. Vamos a ir con la glucosa, vamos a colocar 8 milimolar y lo añadimos. Agua. Entonces, ¿qué podemos pensar que va a estar ocurriendo aquí? Ya sabíamos que con una membrana de 200, no sabemos si con una membrana de 200 la glucosa va a ser capaz de difundir. Entonces vamos a analizar y a ver qué es lo que ocurre. Y fíjense, la glucosa sí es capaz de difundir a través de esta membrana, sí es capaz de atravesarla, porque la empezamos a medir en los dos sitios. Y entonces, debido a que puede difundir, a los 37 minutos llegó un equilibrio. Y entonces lo que podemos observar es que no hay cambio de presión debido a que este sistema se equilibró y entonces no hay movimiento neto de agua hacia ninguno de los dos vasos y no cambia nuestra presión. Grabamos los datos y continuamos. Ahora dice que limpiemos nuestro sistema. Y ahora nos dice que incrementemos la concentración de albúmina a 9. Y que la vamos a añadir. La albúmina sabíamos que era una proteína muy grande y que no va a pasar por esta membrana. Y eso ya lo sabíamos y lo habíamos visto en el experimento del ejercicio número 1. Ahora nos dice que incrementemos la concentración en el vaso de la derecha a 10 milimolar de glucosa. Vamos a añadir glucosa. 10 milimolar. ¿Y qué ocurre aquí con 10 milimolar? La glucosa es capaz de pasar esta membrana. Entonces puede ser muy curioso lo que nos puede ocurrir aquí. Entonces nos está preguntando qué podemos predecir. Dice que no va a cambiar la presión. Yo creo que con la glucosa sola sabemos que no va a cambiar porque es capaz de atravesar la membrana y entonces no va a haber cambio de presión. Pero ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la albúmina? La albúmina probablemente no va a pasar, no va a salir de este vaso comunicante. Pero la glucosa sí va a ser capaz de entrar aquí. Entonces aquí va a aumentar la concentración de solutos y en algún momento va a aumentar la presión osmótica debido a que va a haber movimiento neto de agua. Y entonces la predicción para este experimento sería que va a aumentar la presión en el vaso de la izquierda. Bien. Entonces vamos a comenzar con el experimento y vamos a ver qué es lo que ocurre. Efectivamente la albúmina no es capaz de pasar, pero la glucosa sí es capaz de pasar. Y fíjense lo que está ocurriendo con la presión. La presión aumenta
Y entonces nos dice que la albúmina no alcanzó el equilibrio porque es incapaz de pasar por esta membrana de peso de exclusión molecular de 200, pero la glucosa sí es capaz de atravesar y llegar a un equilibrio. Y entonces la glucosa ha pasado aquí, ha habido movimiento neto de agua porque la albúmina no se ha movido y entonces ha aumentado nuestra presión osmótica. Entonces, de esta forma hemos podido terminar estos experimentos y espero que puedan llegar a entender correctamente cómo es el fenómeno de la presión osmótica y en este caso poder entender que ese movimiento neto de agua genera una presión y que se puede medir y que se puede observar en estos gráficos. Muchas gracias.